Yo creo que todos tenemos una responsabilidad y aquí, inclusive el mismo consumidor tiene una responsabilidad. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, el mismo consumidor de producto, ¿sí? Tiene una responsabilidad. ¿Cuál? Pues el ver cosas y contenidos que realmente te ayuden a ti a elevar tu nivel cultural, personal y profesional. Bienvenidos a Expansión Creativa, el podcast. Descubre las claves para tu autodescubrimiento y transformación. Desbloquea tu potencial explorando nuevas perspectivas y estrategias para tu desarrollo personal. Crece en todas las áreas de tu vida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Expansión Creativa, el podcast? Yo soy su amiga Magali Pérez y ya saben que hoy les tenemos un episodio muy especial. Hoy tengo muchísima emoción, tengo un gusto de presentarles a un comunicador súper relevante, sobre todo en Michoacán y bueno, en muchos lugares del mundo, también en Estados Unidos, pues ha tenido bastante relevancia en el mundo grupero. Todo lo que son jaripeos también, y en la radio. Yo les voy a platicar brevemente antes de presentarlo ya y dejarlo hablar, ya saben que luego no me para la boca. Bueno, les cuento brevemente mi historia, cómo fue que yo conocí a nuestro invitado. Resulta que en el año 2000, aproximadamente, en el año 2000, yo tenía poco tiempo de haber regresado de la ciudad de Celaya, en donde estuve haciendo mis pininos dentro de la radio en una estación de pop, realmente, era romántica pop, en Grupo Asir. Resulta que por azares del destino, pues, me convence porque ya saben que era niña de familia, mi mamá me convence de regresarme solo, pues, un tiempecito. Y entonces, un día me dice, oye, están pues pidiendo voces, la voz tremenda, justamente en esa estación. Entonces yo le dije, no, mamá, pues resulta que yo no estaba en el ambiente grupero, no conocía mucho, entonces me pide que pasemos. Vamos pasando por 20 de noviembre, en donde estaba esta estación. Me bajé nada más a preguntar, según yo, para que me dijeran que no. Me encuentro a un gran amigo, Víctor Nájera, que por cierto le voy a mandar un saludote, que hoy es mi compadre, y me dice, aquí está el programador, él es Luis de A, pregúntale. Y va pasando Luis de A quien en este momento le damos la bienvenida. Muchas gracias. Luis. Y me dice, no, pues ya pasó el concurso de la voz tremenda, ya hubo ganadores, pero ¿qué te parece si pasas a cabina? Paso, me hace una prueba de voz, le agrada la voz y me dice, ¿qué tal los fines de semana? Empiezo los fines de semana y no saben cómo atesoro ese día, porque a partir de ahí empezaron no solo los pininos, empecé a involucrarme más, no solamente obviamente en el ambiente grupero, sino también en lo que es el mundo de la comunicación, que a mí me encanta, la locución sobre todo. Y bueno, Luis de A, ya no te la hago de cuenta. Bienvenido a este podcast. Gracias, Magali, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hace mucho que no nos veíamos, ¿eh? Ya sé. Bueno, sabía de ti por, obviamente, las redes sociales, últimamente por otra estación que es como estación hermana, donde yo también mando algunos programas de radio, pero personalmente hacía mucho que no te veía. Así es, y yo la verdad es que encantada de tenerte por primera vez en este podcast. Todo ese tiempo, créeme que a mí me quedó bien grabado, porque esa oportunidad no cualquiera la da. Y curiosamente, antes de empezar el podcast, ahorita se lo vamos a dar a conocer a nuestro público, fue una historia muy parecida. Ajá. Sí, bueno, en ese pedacito. Sí, en ese pedacito, sí, cuando yo, no comienzo, pero cuando la estación se abre, la estación de La Tremenda, esa Tremenda que fue mágica, maravillosa, muy popular, ¿no? Con un impacto en Morelia y en muchos lados tremendo, pues fue curioso porque
yo pasaba por 20 de noviembre, yo ya estaba trabajando en Guadalajara, en unas estaciones de radio, estaba trabajando en Canal 58, que tiene 3 estaciones, que yo específicamente trabajaba en Super Estéreo, eran 3 estaciones, Canal 58, Canal 58, Super Estéreo y Estéreo 100. Yo trabajaba en Super Estéreo. Y en una visita a mis padres que vivían aquí en Morelia, paso yo por 20 de noviembre y me meto y hablo con el gerente y pues el gerente quería que ingresara, que participara ya en cuanto se lanzara en la estación de La Tremenda al aire, porque esa estación todavía no existía, estaba en un proceso de nacer. Me dijo en 2, 3 meses, pero realmente no fueron 2, 3 meses, sino fueron como 7 meses. Dijo, yo te hablo en 2, 3 meses, si te interesa, te vienes para acá. Y como yo estaba solo en Guadalajara, dije, bueno, pues mejor estar acá con mis padres. Y fue el motivo por el cual fui y toqué esa puerta. Se dio, se abrió y fue un boom tremendo, ¿no? Exactamente. Pues justo en ese boom tuve la oportunidad de conocerte y de conocer a varios locutores Sí. de ese entonces, que ahorita vamos a hablar también de eso, porque realmente ese no fue el inicio de Luis de A. No. El inicio de Luis de A fue varios años antes. Y me encantaría que por favor nos compartieras cómo fue esa curiosidad. A lo mejor de niño ya traías esa cosquillita de la comunicación, o realmente fue ya más adelante. ¿En qué estuvo que te llamó la atención? Bueno, mira, desde niño realmente siempre me llamó la atención la parte musical, la parte de mezclar, la parte de estar grabando, ¿no? No tanto la parte de la locución. Yo soy una persona muy tímida. Cuando ya veo cámaras y micrófonos, te transportas, te pones una máscara y te conviertes, ¿no? Sí. Pero así en realidad no, soy tímido. Yo empecé desde chavo, estaba muy, muy chavo, cuando grababa de casete a casete. A lo mejor muchos de los chavos de hoy no saben ni lo que son los cassettes. Me cuentan, ¿sí? me cuentan. No, los cassettes. Y compraba cassettes de metal porque se escuchaba mejor. Mi papá siempre compraba muy buenos aparatos. Y recuerdo que tenía una doble casetera. Entonces ponía los discos, grababa de casete a casete, trataba de mezclarlos. En fin, hacía tontería y media, ¿no? Y yo creo que de ahí me nace todo eso. Y si me voy yo todavía mucho más atrás, yo creo que esta es parte de una herencia de mi abuelo materno, ¿no? Nicolás de Alba, que él grababa sus discos. Yo tengo discos de mi abuelo, de cartón, discos de acetato, y antes de cartón, porque cuando él llegó a México, mis abuelos son españoles, ¿sí? Por parte de mi madre, que se vinieron cuando la Guerra Civil Española. Entonces, mi abuelo nunca pudo regresar a España. Se comunicaba con sus padres grabando discos, pero grababa discos contándoles las historias él de lo que vivía en México y cantaba canciones y demás. Inclusive tengo la voz grabada de mi madre de cuando tenía 3 años, 4 años. ¿En serio? Sí, de que la ponía él a grabar, a saludar a los abuelos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene un poquito el hecho de que me guste a mí la comunicación, ¿no? ¿sí? La curiosidad de la comunicación, estar escuchando, y de ahí empieza, creo yo, todo eso. Ya posteriormente, cuando voy teniendo más de 15, 16 años, sigue la cuestión de mezclar, de mezclar con algunos compañeros, con algunos amigos, de investigar, de tratar de mezclar y todo eso. Y entonces ahí empieza como a nacer esa curiosidad de saber qué es lo que yo quiero y hacia dónde me quiero yo inclinar en la parte de la comunicación. Ya después me doy cuenta que sí, que quiero hablar, que quiero manifestarme, que escuchando a otros locutores. Me gustaba mucho en aquel entonces Martín Hernández o Charo Fernández, por ejemplo. Charo Fernández todavía la escuchamos en Grupo Asir, ¿no? Que hace algunos programas especiales. Martín Hernández con una voz extraordinaria, espectacular, ¿no?
que te llamaba mucho la atención y que de ahí empezó como a llamarme mucho la atención de todos. Yo creo que de ahí empieza a nacer todo eso. Y ya después empiezo yo a tener otras participaciones en algunas estaciones de radio. La primera fue en Sevilla, en España, cuando vivía yo allá, que fui a conocer a la familia de mi madre, ganándome un boleto para un concierto. El que estaba como programador le gustaba mucho México, hacemos un clic formidable y me empieza a dar entrada para poder estar en los 40 principales con pequeñas participaciones, debo de ser real. Y ya después de ahí, yo me regreso a México y empiezo ya con otro tema de entrar con participaciones en Radio Variedades, que ahora es La Z, ¿no? Con un programa de noticias. Pero cuando llegaste aquí. Cuando yo ya llego aquí y que me empiezo a establecer aquí, ha sido como un ir y venir muy curioso entre lo primero que fue en España, luego lo demás en Guadalajara, la otra parte aquí en Morelia, el hacer los exámenes, el prepararte, conseguir la licencia de locutor, que antes era complicado, ahora es una cosa. Ahora no existe. Ahora es una cosa de risa. Eso no existe. Es una cosa ya de risa, pero en aquel entonces se hacían exámenes, tenías que estudiar, eran exámenes bien pesados, ¿no? Tenías que ir a México o a Guadalajara para hacer esos exámenes con una preparación cultural, ¿no? De dicción, de tono, de volumen, de muchas cosas, ¿no? Ajá, exactamente. Pero hubo un momento en el que en tus inicios pues sentiste que a lo mejor no la ibas a armar en este mundo. Fíjate que nunca pensé eso. O nunca me di a la tarea de pensar si iba a triunfar o no iba a triunfar. No, yo creo que yo quería hacer lo que a mí me gustara. Me costó mucho trabajo encontrar lo que yo quería y encontrar las oportunidades. Hoy en día es muy sencillo. Porque tienes el YouTube, el Facebook, el Instagram, el TikTok, hay una ventana de posibilidades extraordinarias y que inclusive no necesitas ni siquiera acercarte realmente a los medios tradicionales, entre comillas, como la radio o la televisión, para poder participar en diferentes formas de comunicarte. En aquel entonces no existía más que la radio y la tele. No había ninguna otra cosa. Entonces yo no me preocupaba por si iba a tener éxito o no. Era lo que podía hacer. Era lo que podía hacer, yo era lo que me gustaba, yo era lo que quería hacer. Siempre luché por tratar de hacer lo que yo quería. Y bueno, las cosas creo que salieron hasta cierto punto. Seguimos luchando porque esto es un rollo de que no se acaba y es un rollo de seguir luchando día con día y todos los días aprendes algo nuevo. Y hoy en día con tanta tecnología y con tantos redes sociales y demás, o te renuevas o mueres, porque si no pasas de moda, ¿cómo no pasar de moda en los medios? ¿Cómo no pasar de moda en las redes sociales? Es complicadísimo hoy en día. Pero es que también tiene que ver, digo, los locutores de antaño, el tema también tenía que ver con talento real, ¿no? Sí. No era de cualquiera, sale en redes y listo, ya me hice viral, ¿no? No, yo creo que antes había más profesionalismo, había más gente culta. ¿sí? Sobre todo eso. Más profesionales, más cultos, más el valorar tu trabajo, el valorar tu profesión, el tener las ganas de hacer las cosas y el luchar por tratar de salir adelante. Hoy en día, pues encuentras una gran variedad, pero de toda esa variedad a veces no se hace uno solo. Exacto. Yo recuerdo que sí escuchaba las voces, admiraba muchísimo. Digo, actualmente también hay, pero antes eran contadas. Pero no es lo primordial. Antes era primero eso, ¿no? El que tuvieras una voz de locutor, que tuvieras dicción, que tuvieras una voz educada para poder manejar
tonalidades, volúmenes, darle matiz, dar inflexiones de voz, muchas cosas, ¿no? Hoy en día no se necesita. Bueno, no es que no se necesite. No lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Yo creo que sí se necesita. Sí, claro. Pero creo que no lo toman en cuenta y entonces por eso encontramos mucho cochinero. Exactamente. Yo recuerdo que en ese entonces, ahí en La Tremenda, incluso tú nos motivabas para tomar cursos, sí, claro, de dicción, de foniatría. Hacíamos varios cursos de foniatría. Y ahí te vas percatando de los errores que puedes tener muchas veces, que lo seguimos teniendo, pero ya en tu voz, digamos que la vas escuchando, vas entonando, vas haciendo, o sea, hay maneras, ¿no? Sí, encontrar los vicios que tú puedes tener al momento de llevar la locución y cómo irlos quitando. Uh-huh. No hay mejor manera que tú grabarte, escucharte y realmente darte cuenta cuáles son esos errores y tratar de no cometerlos, ¿no? Las muletillas, por ejemplo, que todos somos propensos a las muletillas y que a veces agarras una muletilla de una forma y no te la quitas, uh-huh. Y después desaparece y agarras otra muletilla. Otra más. Otra más. Y que finalmente en el inconsciente es más como la inseguridad, ¿no? Es como tomarte de una palabra y repetirla porque no tienes otra, porque tu cabeza no te da en ese momento para más, por el nervio, por lo que haya sido, ¿no? O las utilizas para poder hacer pequeños espacios para poder agarrar ideas también. Ajá, exactamente. Es un mundo de posibilidades, sobre todo cuando te preparas realmente. Y a mí me encantaría. Hasta saber respirar, inclusive. Exacto. A mí me encantaría que actualmente hubiera esa preparación todavía. ¿La hay, Luis? Ay, híjole, mano. Yo creo que en algunas escuelas sí la hay. Yo creo que en algunas universidades sí la hay. Hay que investigar y decirles. Yo creo que en algunas universidades sí las hay. El público ha dejado de ser también exigente. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces ya se conforman con cualquier tipo de locución. Uh-huh. O si se le llama locución. Si se le llama locución o cualquier tipo de voz. Uh-huh. Entonces, si no hay esa exigencia, antes, por ejemplo, hoy se dicen una cantidad de vulgaridades y majaderías en las redes sociales. Tremendo, ¿no? Hubo una época donde no podías tú decir absolutamente nada, ni siquiera en la radio. Uh-huh. Digo, en las redes sociales es común escucharlo, pero en la radio no podías tú decirlo. Y hoy encuentras una cantidad enorme de barbajanes uh-huh. diciendo leperada y media por tratar de ser graciosos. Por querer ser graciosos, simpáticos y por querer jalar, llamar la atención uh-huh. y audiencia. Lo único que están haciendo es degenerando nuestro idioma. Es lo único que están haciendo. Exactamente. Degenerándolo totalmente. Sí, y en lugar de, decía una frase, la radio es cultura. Pues hoy en día escuchas a muchos de ellos donde no hay nada de cultura. Es pura doble sentido. Puras malas palabras, pura vulgaridad. Falta de y aquí respeto. Lo tienes en la ciudad de Morelia. Yo en la estación en una de las estaciones que trabajé durante mucho tiempo, yo nunca me conducí de esa forma. No estoy acostumbrado, o sea, me las sé y las digo, uh-huh. pero no en los medios de comunicación. Pero no en los medios de comunicación. Ni siquiera en las redes sociales. Sí. Pero en esa estación donde yo trabajé, bueno, parecía que era una fiesta, un festín, el que cada vez que abriera un locutor el micrófono y dijera malas palabras, pues es muy gracioso. Uh-huh. Pero entonces, ¿dónde están las mismas autoridades que antes te podían multaban, te sancionaban, ¿no? Como tal? Hoy no hay nada de eso. Exacto, incluso la música, ¿no? Por supuesto. Hubo un tiempo donde no permitían los corridos, pues bueno. Ahora se permiten, y no solamente eso, sino artistas que cantan barbajanería y media. Uh-huh. Y que no hay voz ni siquiera. Sí, no hay calidad en es espantoso, es la degeneración total. Exactamente. Para mí sí es la degeneración. Y ahí en esa parte, Luis, a mí me viene esta pregunta. ¿Crees que todavía hay salvación para la radio? ¿Crees que todavía podemos hacer algo para que se regenere este ámbito de la radio? Yo creo que sí se puede hacer, pero digo, si estamos hablando de la radio o estamos hablando de la tele, yo creo que sí se puede hacer, pero tiene que haber exigencia.
reglas, ¿no? De Tiene nuevo, las reglas disciplina. existen. El problema es como en nuestro país, que hay muchas reglas, ¿Quiénes lo dirigen? pero que nadie las respeta. El problema no es ese, hay reglas. Sí. Hay un código ético. Sí. Hay un código ético profesional en la locución, pero no se respeta. Y no se respeta porque se deja pasar como si nada. Sí se puede hacer. ¿Cómo? Empezando realmente a aplicar la regla como tal. Volver a aplicar los claro. exámenes como antes. El mismo sistema. El mismo internet, las mismas redes sociales, el mismo Facebook, el mismo Instagram, el mismo TikTok, ¿no? Tendría que haber una regulación. Porque hoy también en día todo mundo se siente todólogo, ¿sí? Y todo mundo sabe de todo y todo mundo opina y todo mundo desprestigia y todo mundo juzga sin saber, sin conocer, te comen, ¿no? Hoy en día se les da la oportunidad hasta de transmitir en vivo a cualquier persona sin realmente saber cuáles son las consecuencias de todo ello. Tendría que haber, creo yo, una reglamentación, una estructura para poder realmente controlar, porque si no estamos haciendo un desbarajuste total con la misma sociedad y por eso no se valora absolutamente nada. Exacto. Y entonces, con todo esto, vemos cómo se han perdido o el valorado muchos trabajos, ¿no? Estaba leyendo yo el otro día un artículo con todo esto de la inteligencia artificial, cómo en cuestión de nada, va a haber 10 profesiones, ¿sí? 10 carreras estudiantiles que van a desaparecer por la inteligencia artificial. Sí, es cierto. ¿Quién ocupa hoy un diseñador? Ya, si hay tantas aplicaciones, que hay tantas aplicaciones que cualquiera diseña. Exacto. Y entonces, esa carrera de diseñador, ¿qué? ¿Ya para qué? Los que estudiaron y se llevaron años. Tenemos que hacer algo, Luis. Pues yo diría que tendríamos que hacer algo y no se trata este podcast tampoco de hacer un movimiento aquí para quejarnos ni nada de eso, no. Pero sí darnos cuenta y al menos señalar un poco como hacia dónde podríamos ir ahora, ya con toda esta influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad y aquí, inclusive el mismo consumidor tiene una responsabilidad. Bueno, sí. ¿Sí me entiendes? O sea, el mismo consumidor de producto, ¿sí? Tiene una responsabilidad. ¿Cuál? Pues el ver cosas y contenidos que realmente te ayuden a ti a elevar tu nivel cultural, personal y profesional. Es muy complicado, pero de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Mira, en uno de los programas que yo hago de radio, es del ámbito grupero. Todos los temas que abordo día con día son temas que creo yo interesantes para poder ayudarnos a saber ayudarnos a nuestro nivel cultural y personal, crecer como personas. ¿Qué tipo de cosas estás escuchando para poder crecer tú como persona? Si voy a escuchar babosadas, pues así me voy a quedar. Si voy a escuchar cosas interesantes que me ayuden a mí a crecer como persona. Exacto. Hoy, por ejemplo, en el programa de hoy, estuve hablando acerca de la diferencia entre los huracanes, los ciclones, los tifones y cuál es la diferencia o por qué le llaman categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4 o la máxima categoría 5. Y lo escuchamos, como el huracán que acaba de pasar es categoría 4. Ya, y cuando ya dice, ya se volvió tormenta tropical. Bueno, pero ¿por qué? ¿Sabemos realmente cuál es el contenido? ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y otra y otra? Bueno, ese contenido lo proporciono, lo doy, lo investigo y lo comparto. Bueno, pues es una forma de poder
compartirlo con mi audiencia. Informarnos. Así es. No voy a estar hablando en mi programa. Yo respeto quien lo hace y si quien quiera seguir así, pues adelante. Yo no puedo hacer eso. Si yo para tener más seguidores en mis redes sociales necesito hacer babosadas, prefiero quedarme con los poquitos que tengo. Con uno o dos. O si para poder ganar dinero en TikTok tengo que hacer que pisar una cáscara de plátano, caerme para que todo el mundo se ría y que tenga millones de visitas. Yo en este momento de mi vida te digo, yo no. Habrá quien lo haga, bueno, pues está bien. Yo no. Pero ahí vamos a la responsabilidad, ¿no? Es la responsabilidad entonces del consumidor. ¿Qué tipo de producto es el que yo quiero? Y del comunicador. ¿Me quiero informar? Escucho noticias. ¿A quién escuchas? Pues a quien tú crees que tiene la veracidad. Puedes escuchar a fulano, sutano, perengano, hay 1000 opciones. Exacto. ¿Sí? ¿Quieres escuchar un programa de músico de balada pop en español, de un locutor que te brinda la información del artista que va a presentar? Lo que tú quieras. Tú eres el consumidor, tú eliges, pero mientras el consumidor siga consumiendo tonterías, pues va a seguir existiendo eso. Y donde no haya una reglamentación donde digan, ¿sabes qué? No puedes ni hablar así, ni puedes que va a ser muy complicado, sí, y más en las redes sociales. Sí, pero nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad también. Tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad cada vez que yo abro el micrófono y lo comparto con mi audiencia? O cuando hago el programa de televisión de Estados Unidos, de Mexicanal. Mi responsabilidad es darte información fidedigna. Sí, mi responsabilidad es compartirte información del ámbito que estemos hablando y demás. Ese es mi compromiso. Exactamente. Yo no puedo hablar por los demás, ¿verdad? Hago lo mío y pongo mi granito de arena. Con eso. Y ojalá que seamos muchos los que podamos hacer eso también. Ojalá que cada vez haya gente que exija más contenido. Lógico. Y bueno, retomando tu carrera, Luis, me encantaría que nos hablaras un poco más de ese momento porque yo lo digo porque yo estuve presente ahí en ese movimiento de La Tremenda, ¿no? Cuando se hizo el macroconcierto, éramos un montón de locutores en ese entonces, algunos haciendo nuestros pininos, que éramos unos mocosos, la verdad, pero pues estábamos aprendiendo, apasionados de la radio, de la música, de todo este ambiente grupero, algunos no conociéndolo tanto, otros bastante expertos, pero finalmente todo lo que hiciste, lo que lograste ahí, fue algo que creo que no cualquiera puede hacer, ¿no? Honestamente, yo recuerdo ese macroconcierto que tú me dirás si realmente es cierto. Yo lo escuché muchas veces ese número, no sé si esté bien, pero eran 56,000 almas que entraron en el Francisco Villa, ¿sí o no? Sí, en el estadio de béisbol Francisco Villa. Nada más, 56,000 personas. Sí, fue una cosa extraordinaria, de verdad. Hicimos varios de esos eventos, macroconciertos, hicimos varios. Creo que el primero fue en 1997, el primero que hicimos, creo, no lo tengo muy fresco en mi memoria. Tengo un álbum de fotografías que seguramente estarás tú ahí, donde fue una actividad extraordinaria y fue un movimiento formidable, un gran equipo de trabajo el que existía, porque no era yo, éramos todos en conjunto, hacíamos juntas cada semana, cuando eran los macroconciertos, desde conseguir los permisos para que nos prestaran, porque todo era altruista realmente. ¿Y una verdadera organización, Luis? Sí, era una verdadera organización, era un evento altruista totalmente, donde no se cobraba. Ahora yo veo que hacen conciertos en el estadio de béisbol pidiendo libros y pidiendo cobijas, y como si fuera una novedad. Pues no descubrieron el hilo negro, porque eso lo hicimos nosotros hace muchos años, ¿eh? Íbamos a la ranchería. Un poquito, sí, porque nosotros juntábamos arroz y juntábamos frijol. Sí, lo recuerdo. Tu boleto era, me traes 1 kilo de arroz y frijol y te doy un boleto. Entre las vacas y los becerritos, ahí andábamos toda la bola, precisamente juntos, y regresábamos en las camionetas llenas de arroz y de frijol. Y todo eso se le daba
todo eso se le daba al DIF Sí, estatal, me consta. al DIF estatal, y en ese evento se iba la presidenta del DIF estatal, le hacíamos la entrega formal de 40 toneladas, 50 toneladas de arroz y frijol, y ellos, bueno, pues hacían los paquetes para poder llevar como ayuda a muchas de la gente necesitada, ¿no? Ese fue un tema altruista, ¿no? Formidable y que funcionó muy bien. Los grupos, por eso no nos cobraban cuando venían, porque traíamos muy buenos grupos, más de 40 agrupaciones, desde las 11 de la mañana hasta las 12, creo, de la noche. De la noche, Eran un grupo tras otro, un grupo tras otro y un grupo tras... Sí. Y venían grupos bien importantes Sí. y nada más puedes tocar 5 canciones, pero ¿cómo? Hasta menos. Bueno, algunas las de Sí. menor fama, Ajá. tocaban 3 canciones. Si quieres puedes tocar 3 canciones, pero ¿cómo 3 canciones? Es el tiempo que tienes aquí listo para poder tocar, ¿no? Entonces, sí fue una cosa formidable. Se juntó muchísima gente y eso también le dio un boom a la estación impresionante. Sí, exactamente. Venía gente de muchísimos lugares del estado a los eventos, Sí. y era un movimientazazo, de verdad. Ese concierto del 2000 fue emblemático, o sea, realmente, digo, a mí fue el que me tocó. Afortunadamente, Sí, me sí. siento orgullosa de haber participado, aunque sea 3 palabras dije, pero que estuve observando todo lo que hacían, pero híjole. No, pues era un equipo de ir y venir, llevar, traer, conseguir hoteles, la parte de la gerencia, la parte de la publicidad, bueno, pues hoteles por publicidad para poder darles hospedaje, de lo que se sacaba de la venta de refresco y de cerveza, se les pagaba los viáticos porque eso tenías que pagarles los viáticos, no cobraban, pero había que pagarles el diésel, los viáticos, el hotel, las comidas y demás. Y bueno, pues era una gran fiesta extraordinaria realmente esos macroconciertos, que bueno, ya después, otras personas empezaron ya no hacer, utilizaban el nombre de macroconciertos, pero ya empresarios para hacer bailes. Ajá, ya no nosotros. Exactamente. Cuando nosotros nos salimos de la estación. A ver, cuéntame esa etapa. ¿Qué pasó ahí? Porque yo solamente me di cuenta de que se le dio carpetazo a esa etapa. Todos salimos. Sí, sí, sí. Y ya no yo supe les dije, qué pasó. Ustedes, quédense, yo no tengo ningún problema, quédense ustedes. No, simplemente ya todos. Yo les dije un día, aquí se acabó todo, ya no hubo un arreglo. Y fue muy triste ese día. Sí, fue muy triste. Fue un día complicado también para mí. No hubo un arreglo ya con la empresa y entonces nos despedimos. ¿Se puede saber qué pasó? Bueno, hubo ya no había, hubo ahí una especie como de roce por los grupos, por rotación. La estación tenía muchísimo impacto, querían muchos grupos, obviamente, que se les tocara y demás. No había los espacios, entonces empezó a haber ahí como mucha grilla. Fricción, mucha grilla realmente, y donde ya el comportamiento no era el óptimo conmigo, entonces no, había como de esas veces que tú te sientes que ya no estás, que ya no te sientes a gusto, que ves que hay como ciertas cosas que ya no vas a tolerar. Que no toleras y por otro lado cosas de fricciones y demás, ¿no? Entonces, o de diferencias. Entonces, pues cierto día se dio una junta donde no se llegó a ningún arreglo y se acabó la relación. Entonces saqué yo mis cosas, dimos por terminada la relación, se me liquidó y yo me fui. Y yo me acuerdo que me despedí de todos los que estaban y les dije, pues ahí se quedan, échenle ganas y adelante. No, pues es que ya nadie quería seguir, ya no estaba Luis, ya nadie quería seguir. Sigan con el legado y todo lo demás. Pues, no te vayas, pues era imposible quedarme ya realmente. Entonces termino con esa etapa y duró como un año sin estar al aire. Seguía estando con participaciones en estudios de grabación. Sí, muchos estudios de grabación,
comerciales de radio, comerciales de televisión, campañas políticas, presentaciones de políticas también, presidentes municipales y todo aquello. Y luego, posteriormente, en ese año, seguí yo con pura grabación y puras presentaciones, hasta que después, como de año y medio, regreso yo a trabajar a Grupo ASIR. Ok. ¿Sí? Me dan la oportunidad y empiezo yo a trabajar en el 93.9 y duro igual como un año y medio. Y después de ese año y medio termino la relación con Grupo ASIR también. Hay cambio de gerente y el nuevo gerente, ya sabes, las tonterías de muchos trabajos y de mucha gente que tiene desgraciadamente el cerebro así de chiquito, ¿no? Que llega el nuevo gerente y el nuevo gerente quiere cambiar todo como si lo que estuviera podrido, y ese gerente que entró, al cual le mando un saludo, que interprete mi silencio, pues yo no tenía nada que ver con él ni nada, porque venía inclusive hasta de México, yo ni lo conocía, pero llegó y cambió a todo mundo. Sí. O sea, todos los que estábamos en las 3 estaciones, ¡pum!, les dijo adiós. Hasta el de grabaciones, que no te... ¿Y yo por qué o qué? ¡Pum!, quiso renovar planilla completa, wow, sin voltear a ver que muchos tenían 24, 26, yo tenía año y medio a mí, pero había varios que les faltaba 2, 3 años para jubilarse. Y terminó ahí, ¿no? ¡Pum!, cerró. Me dijeron, ¿tienes algún inconveniente? Yo, ¿inconveniente? Ninguno. Sí, yo estoy donde me quieran que esté. Dice, no, pues es que queremos cambiar la planilla completa. Pues cámbienla, no hay problema. Se cambió la planilla y a los pocos meses entré yo a Cadena Raza. Pero en ese inter, yo estaba trabajando simultáneamente en los programas de Televisa. Ok, de hoy, 13, de hoy, así es, ajá, el programa de hoy, de las mañanas, ¿no? Trabajaba por las mañanas y luego me iba a la estación de radio. Nunca hubo tiempos muertos, sino en las mañanas me iba al programa de televisión, luego me iba al programa de radio, luego estaba grabando y así, Uh-huh. Y estaba como maestro de ceremonias, que fue una etapa también muy bonita, que duré 20 años como maestro de ceremonias de gobierno del estado, de la presidencia municipal y los eventos también de la federación, los eventos presidenciables, también los conducía yo. Éramos como 4 maestros de ceremonia, okay, los que estábamos en la planilla de protocolo y giras, que nos llamaban según para donde se moviera el gobernador o donde se necesitaran los maestros de ceremonia. Entonces, en ese inter de cambio de una estación a otra y de un programa a otro, pues siempre seguía o de maestro de ceremonias o con el programa de televisión, pero o con el programa de radio. Pero siempre trabajos, compaginando, sí, las cosas, no solamente dedicado a una sola cosa. ¿Y en qué momento se te ocurre irte al otro lado, irte a Estados Unidos a trabajar? ¿Cómo es que se da? Porque de ahí, digo, yo ya te empiezo a escuchar en el tema más fuerte de los jaripeos y todo esto también, pues se televisaban y todo, pero dije, ¿qué pasó aquí? Pues eso fue porque nunca lo dejé yo también. Ajá. Desde el 1994, que empecé yo a grabar comerciales también de jaripeos, uh-huh, y de bailes también, nunca lo dejé. Uh-huh. Tenía mis clientes y siempre, durante todo ese tiempo, era radio, televisión, cámbiate de una estación, cámbiate de otro programa de televisión, porque estuve en TV Azteca también, estuve en Canal 3 de Televisa, estuve también en Central TV, uh-huh, la extinta Central TV, ¿no? Con programas igual de revista, sí, así se llamaba uno, la revista, y con programas de revista y con programas también de jaripeos, ¿no? O sea, había como un salpicadero de todo. Siempre estaba trabajando. Uh-huh. Sigo igual. Pero doy el salto a las giras en Estados Unidos, ajá, porque esto fue hace como en el 2010, yo creo, 2009, no recuerdo. Empiezo a hacer colaboraciones. Me piden que si no puedo hacer conducción de un programa de jaripeos, uh-huh, en Mexicanal, allá en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, pero se hacía aquí el programa, ¿no? Con la producción aquí.
Dije, bueno, sí, le dije, sí estoy bien, le dije, pero estoy bien ocupado, tengo un montón de grabaciones aquí, grabaciones allá, esto, lo otro. 2 meses te ayudo y mientras encuentras otro conductor, porque no me quiero dedicar a eso, porque los fines de semana animaba también los jaripeos, me iba a los pueblos a animar a los jaripeos también. Entonces, bueno, está bien 2 meses, después de 2 meses, pues se transforma en 6 meses, 7 meses, y le digo, oye, pues no has conseguido quién, ¿qué onda? No, es que quieren que te quedes tú, que está muy bien, que el programa está haciendo un éxito en Estados Unidos y demás, le digo, sí, pero pues billetes, porque yo ese tiempo no, o sea, yo te doy te echaba la mano, ¿no? No le cobraba por la conducción, porque pues sí te ha hecho la mano, sale, ahora pues. Pero ya así, Pero ya profesionalmente, así, pues ya era otra cosa. más cañón. Entonces, empieza a tener un crecimiento desbordante el programa en Estados Unidos de jaripeos por Mexicanal. Salía en Dish, en Comcast, en DirecTV, en AT&T, en Mediacom, Telecom, bueno, en un montón de plataformas en Estados Unidos de sistema de cable. Y entonces empieza el programa y me empiezan a hablar para decirme que me vaya a grabar los programas de televisión a Estados Unidos. Y ¿sabes qué? Nada más que queremos que te vengas a grabar los programas ya acá. Y dije, pero ¿y yo qué voy a hacer si tengo un montón de trabajo aquí en México? Seguía de maestro de ceremonias, hacía el programa de radio y hacía otros programas de televisión. ¿A qué horas? Le dije, no, pues vente los fines de semana, grabas los programas de televisión y te regresas. Vienes los viernes, te regresas los lunes. Vienes los viernes, te regresas los lunes. Y así estuve durante muchísimo tiempo. Bueno, todavía sigo así. Antier llegué de... ¿Dónde estaba? ¿En Atlanta? Estaba en Atlanta y ahora el fin de semana me voy a Chicago. Y entonces un ir y venir. ¿Qué pasa? Pues genero una visa especial, una visa de periodista para poder estar yendo. Entonces voy, grabo los programas, los compagino con las imágenes de México que quiere ver la gente y empieza el crecimiento de una forma desbordante. Es como así. Genial. Oye, pero esta parte, ¿crees que fue uno de los mayores retos que has tenido en tu carrera? El estar haciendo programas en Estados Unidos. En Estados Unidos y aquí lleno de trabajo y todo eso. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido en tu carrera? Yo creo que el reto lo sigo teniendo. Yo creo que el reto como comunicador lo tienes todo el tiempo. No llegas a tener como un decir, sí, ya hasta aquí. ¿Por qué? Tu reto es tratar de estar siempre vigente. Exacto. Tratar de estar siempre vigente. Es tan fácil el pasar desapercibido. Es tan fácil el que tu afición, tu público se olvide de ti. Hoy en día es tan fácil que te cambien en la radio. Antes a lo mejor una perilla. Hoy con un botón. Exacto. En la tele, en donde sea. ¿Sabes cuál es el tiempo? Aquí está el teléfono. ¿Sabes cuál es el tiempo? Los jóvenes están atravesando por un problema fuertísimo. No se dan cuenta, pero tienen un nivel de dispersión grandísimo. Y ya ni siquiera... Los jóvenes y adultos. Sí, pero más los jóvenes. Sí. Están teniendo su tiempo estimado de quedarse en una publicación o de deslizar de una a otra es de 8 segundos. Entonces, contra eso, ese es el reto. El tratar de seguir vigente, el tratar de mantenerte en esta carrera. Y la atención. Mantener la retención de lo que tú quieres brindar. Ese es el gran reto, el poder seguir teniendo seguidores, seguir teniendo vistas o no. Yo tengo una red de más o menos 1 millón de seguidores. Subo videos y algunos alcanzan mucho, otros alcanzan poco, pero tampoco por eso debes de enfermarte y decir, y ya estoy pasando de moda, y ya estoy... Yo creo que tienes que seguir haciendo un trabajo profesional sin caer en esa vulgaridad que tanto hablamos. Exacto. ¿Sí? En esa nefastez o por no perder, o por tener seguidores, ser gracioso, chistoso, payaso, que caes en una tontería. Entonces, ese es como el reto, ¿no? Sí, todo tiene un reto. Pues, a ver,
Y yo creo que cada vez que empiezas un nuevo proyecto, Exacto. siempre hay nervios. No te puedo decir que no me pongo nervioso. Sigo teniendo nervios en ciertas cosas, no en todo, ¿no? Pero es importante el brincar todo eso para... Con eso demuestras tu profesionalismo como tal, ¿no? O sea, realmente creo que todos son retos, todos son retos. Cada día es un reto, cada día es un reto. A ver, mi pregunta también es sobre, ¿y tu vida personal, Luis? Porque has llevado a la par, pues, una familia consolidada y bueno, todo esto, ¿qué tan difícil fue para ti esa parte? Sigue siendo, sigue siendo. No es fácil, sigue siendo todo un reto. Ajá. Eso, ¿por qué? Porque no, uno, porque no hay nada escrito y dos, porque me he perdido de muchas cosas. Con tus hijos, por ejemplo. Nada más, antier me perdí el cumpleaños de mi hijo. Okay. ¿Por qué? Pues porque me agarró el huracán. Cancelaron mi vuelo. Cancelaron mis vuelos, yo tenía que estar, el lunes yo iba a estar a las 11:30 de la mañana aquí y quería ir a comer con mi hijo y con mi familia para celebrar su cumpleaños, ¿no? Que no es un niño, ya es una persona pero es tu hijo. Adulta, pero es mi hijo y siempre existe la emoción de poder juntarte y poder celebrar un cumpleaños, ¿no? Y el domingo a las 8:30 o 9 de la noche me llega un mensaje de cancelación de mi vuelo por el huracán. Está cerrado el aeropuerto de Houston, donde yo tenía mi escala, y entonces cancelan absolutamente los vuelos. Entonces me lo ponen hasta el martes. Bueno, pues ya llegué hasta el día martes, el día de ayer precisamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, sí, sacrificas cumpleaños, graduaciones, muchas cosas. La relación, lógico que hay momentos de mucho estrés, de mucho estire y afloje, no es sencillo el poder llevar una relación así, donde te vas los fines de semana y donde te vas los viernes, regresas los lunes y a veces te tienes que quedar 2-3 semanas y regresas. Ya son más de 15 años de estar así. ¿No te llegó en ese punto de que te dijeron, si te vas ya no regresas, Pues no tanto, pero no tanto, pero sí las relaciones se vuelven frías, la relación se vuelve áspera y tienes que trabajar mucho en ello, ¿no? Sí. Tienes que trabajar mucho en ello, que aunque estés poco tiempo, que sea tiempo de calidad. Es el poco tiempo que se pueda, porque también el hecho... Hoy en día que, por ejemplo, hoy ya no me dedico a tantas cosas, ¿no? Hoy me concreto en mis redes, el programa de televisión de Estados Unidos y el programa de radio que sigo haciendo aquí en Morelia, Michoacán. Y una colaboración que hago en Oaxaca. Me voy los viernes, regreso los lunes y los días que estoy aquí, yo tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir produciendo. Entonces no es que yo venga de vacaciones. Claro. Regreso con la espalda llena de trabajo para poder hacer invitaciones, producciones, comercialización, un montón de cosas, ¿no? Entonces, no paras. No paras. Y sí suele ser muy pesado y complicado en una relación familiar. Y ha llegado un momento en el que tú pudiste haber pensado, ya sabes que ya le voy a parar a esto. ¿O no se puede? ¿Al trabajo? Ajá. Que dijeras, es que ya no quiero más, ya me cansé o ya no tengo ganas o... Sí, sí he pensado porque también pasa el tiempo y no es lo mismo. No tengo 20 años, no tengo 25 años, no tengo esos 25 años que tenía cuando me conociste, quizás. Creo que tenía como 25 años. ¿En el 2000? En 2000 en el 2000 tenía yo... que sería como unos 30. Como 30 años, más o menos, como 30 años. Ahorita estoy arriba de los 50, tengo 55 años. No es lo mismo, me mantengo muy activo, pero sí me canso y sí hay momentos donde digo, híjole, mano, quisiera encontrar como un breve espacio para llevármela más tranquilo, pero también es muy difícil porque te habla un cliente, te habla otro cliente, te habla otro cliente, hay que hacer esta producción. Si ahorita, si por ejemplo me agarran y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que conduzcas un programa y así, y hay una producción y te interesa, pues busco mis tiempos y si me lo permiten, no voy a decir que no, voy a decir que sí, porque me encanta lo que hago.
Eso te iba Porque a me preguntar. encanta hacer radio y porque Justo, me encanta hacer televisión justo. y porque me encanta hacer todo esto que hago. No lo Exacto. veo como algo que me pese. Eso, Sí, para eso. mí es es un enorme gusto el poderlo hacer. Es una bendición el poder hacer lo que yo más quiero y yo más hago, que es esto, ¿no? El hacer televisión y el hacer radio es algo que amo, que siempre quise y que me encanta hacerlo. Entonces, no puedo negarme. Exactamente. Y es complicado cuando ya la pasión, pues a lo mejor no es la misma, cuando ya estás cansado, cuando a lo mejor ya traes otras ideas en mente, ¿no? Ujú. Pero en este caso, cuando es por pasión, ya no hay manera Pues de es hacerte a un lado, pasión, ¿verdad? son muchas cosas y también tienes que irte acoplando como los mismos actores, los artistas de telenovelas y demás, a que tu voz también va cambiando. Entonces esa voz Exacto. juvenil quizás ya no la tengo y va a llegar un Yo punto, te un escucho quiebre. el mismo timbre, te lo juro que sí. Y llega un punto donde seguramente pasará de una voz madura a una voz ya de una persona de la tercera edad. Y entonces habrá que empezar a hacer programas diferentes de acuerdo también al tipo de voz que tienes en ese momento. También es cierto eso, ¿no? Bueno, sí, podría girar, podría girar. Es como un actor de telenovela, ¿no? Donde tienes que hacer eres joven, haces un papel de joven. Eres una persona de 40, 50 años, haces un papel de casado. Y cuando ya rebasas los 60, 65, pues harás un papel de una persona vieja o de un abuelo, Pero es ¿no? que en la voz no es lo mismo, Pero Luis. en la voz no es lo mismo, pero también se escuchan las voces cansadas. Bueno, sí. Y yo las detecto. Por ejemplo, escucho un conductor de noticiario muy famoso e inmediatamente me doy cuenta cómo empieza a arrastrar un poco la voz. O sea, sí cambia la tonalidad. Bueno, pues tendrás que acoplarlo para hacer ese tipo de programas como tal, pero esto no se acaba. Yo creo que es fascinante la forma en la cual puedes tú transmitir y transmitir con la voz en la radio y en los programas de televisión, el transmitir también, por un lado, con la voz y por otro lado, gesticulando y hablando con tus manos, porque al final y al cabo también estás haciendo como si fueras un actor de una obra de teatro. Para poder transmitir, tienes que sentir. Si tú no sientes la palabra, no la puedes transmitir. Exactamente. ¿Cómo vas a transmitir amor si no sientes amor cuando pronuncias la palabra amor como tal? Exactamente. ¿No? Híjole, Luis. Sí, nos faltó una hora. Sí. Ya casi nos vamos, pero tengo todavía una pregunta ahí. ¿Tú cambiarías de género o solamente te dedicarías al género grupero? Ay, ya vi lo que te imaginas. Con eso de que ahora ya no. Género de grupero a romántico a pop. No, yo no tengo problema ¿Rockero? yo no tengo problema por cambiar de género en lo absoluto. Hice programas cuando estaba en Super Estéreo, era una estación popera totalmente, ¿no? Rockera totalmente. Cuando estuve haciendo programas de televisión en Canal 13 de Michoacán, que aquí en el edificio Géminis, cuando estaba aquí, hacía puros especiales de rock, de rock and roll. Para los que no lo sepan, yo tuve una época de rockero, que teníamos un grupo de rock que se llamaba Las Ratas. Llegamos a tocar aquí en Señor Taco, en Bambalinas. Algunos a lo mejor que ya no saben qué fue eso, no saben qué fue eso. Esos lugares existieron en Morelia. La XO. Sí. Llegamos a tocar ahí en el XO, llegamos a tocar en Las Mores, en Bambalinas también. Y siempre me ha gustado el rock. Hoy escucho mucho blues y mucho jazz, porque es la música que me gusta escuchar yo. Me gusta mucho el country. La música grupera, me gusta la música grupera, pero lo que hoy están tocando, para mí no es música grupera, ¿no? Entonces, esa época de los 90 creo que es formidable. La época del 2000, 2010 es formidable de música grupera y me gusta la banda, me gusta lo norteño mucho.
Sí, sí cambiaría, sin ningún problema de hacer Genial. Hice programas de deportes también, de Fórmula 1. Ya para finalizar, ahora sí, porque yo pura promesa que finalizamos, pero no quiero, la verdad quiero seguirlo un ratito más, pero algo que quieras decirle a los jóvenes, actualmente pues ya lo mencionabas al inicio, ¿no? Que ya no es tan sencillo, ya no es pues la mata real, ¿no? De los comunicadores. ¿Qué le dirías a ellos, a quienes se quieren dedicar a esto, de la radio, de la televisión, de todos estos medios? Híjole, primero que se comprometan, que tengan responsabilidad. Hoy en día creo que hace falta mucha responsabilidad, en todos, pero en los jóvenes. Veo que los jóvenes hoy en día quieren como las cosas muy fáciles, no quieren sufrirle absolutamente nada y no generan un compromiso de responsabilidad. El éxito no sabes cuándo te va a llegar y lo tienes que trabajar día con día. Y las cosas las tienes que ir trabajando poco a poco. Hoy todos quieren llegar inmediatamente a ser triunfadores, famosos, virales, pero todo esto también tiene que ir trabajando y lo más importante es que se preparen. Que se preparen y que tengan un sentido de responsabilidad, primero con ustedes y después con los demás. Y que sepan qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque para ser famoso no se necesita hacer estupideces. Exacto. Sí. Entonces creo que es importante que sepan qué es lo que quieren, cuál es la imagen que tú quieres dar y dónde quieres tú llegar. Y que si van a entrarle a esto, que lo hagan con mucho corazón y con mucho amor. Porque aquí hay que entregar muchísimo. Hay que entregar muchísimo y hay que dar muchísimo. Y hay proyectos que funcionan y hay proyectos que no funcionan. Hay proyectos que son muy exitosos y que económicamente no te dan nada. Y hay proyectos que pueden ser muy exitosos económicamente y que a lo mejor no te dejan absolutamente nada. ¿Qué es lo que tú quieres para ti y cómo te quieres ver tú? Si te quieres ver, si tú como comunicador, ¿cómo te quieres ver tú en los próximos 20 o 30 años? ¿Como el que hizo reír? ¿Como el payaso que hizo reír? ¿O como la persona profesional de ética y que se respete como tal? Exactamente. Luis, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por darte este tiempo para nosotros. La verdad es que lo disfruté mucho. Disfruté esta entrevista. Yo sé que andas ocupadísimo y al ratito te vas de nuevo a otros lares, pero lo importante es que ya estás formando parte también de Expansión Creativa. No, pues gracias a ti por la invitación. Me da mucho gusto verte, que también has crecido, que sigues en el medio, que aquella muchachita que conocí yo, que era muy, muy chamaca y que tenía esa curiosidad y ese cosquilleo por aprender, por crecer, por estar en los medios, pues me da mucho gusto verte que sigues desarrollándote, que sigues en los medios, rascándole aquí, rascándole allá, sin hacer a un lado las cosas, porque esto es una lucha del día con día. Vemos muchos amigos, muchos compañeros que a lo largo del tiempo se pierden, unos siguen siendo exitosos, otros no tan exitosos, otros abandonan la comunicación y se dedican ya a otras cosas. Y bueno, pues uno volteas para atrás y te das cuenta que aquella niña que conociste, que empezaba, que le ayudaste, que le compartiste algunas cosas, hoy pues, es una mujer que se sigue dedicando a los medios, pues te da mucho gusto, quiere decir que algo hiciste bien. Tuve un muy buen ejemplo contigo, Luis. Recordé cuando estábamos ahí, te acompañaba en homenaje a los grandes, sí, claro. Ahí en el tema de los horóscopos de pronto, ¿no? Sí. Y empezaba yo ahí con mis cuestiones espirituales también, que los angelitos, que los... ¿Y tú qué decías? ¿Qué? ¿Cuáles qué? Bueno, qué bonitos recuerdos. Pues sí. Te agradezco muchísimo, Luis. Gracias a ti. Y
Gracias, público querido de Expansión Creativa, el podcast. Gracias, Esme, que siempre estás aquí al pie del cañón. También un saludote muy, muy especial a Saúl Quintana, productor general de See You, y Bebe Media también, Bebe Media TV, que está en este momento pues apoyándonos también con sus plataformas. Desde ahí nos estamos viendo prácticamente en la mitad del país. Así es que muchas, muchas gracias a todos. Yo soy su amiga Magali Pérez. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a Expansión Creativa, el podcast. Descubre las claves para tu autodescubrimiento y transformación. Desbloquea tu potencial explorando nuevas perspectivas y estrategias para tu desarrollo personal. Crece en todas las áreas de tu vida. Hasta la próxima.